Hola, bienvenidos al curso avanzado de antibiótico-terapia. Soy el Dr. Víctor González, residente de la especialidad Medicina Intensiva y Emergencias. Y hoy voy a estar impartiendo el tema Generalidades de antimicrobianos y resistencia antibiótica. En la clase de hoy estaremos viendo lo concerniente a los conceptos de quimioterapia antibacteriana, clasificación de los antibióticos, mecanismos de resistencia antibiótica y prescripción de antibióticos. Las bacterias pertenecen al reino de los organismos procarióticos. Algunas especies bacterianas son patógenas para el ser humano y producen varias enfermedades con importancia clínica. El tratamiento básico de la infección es la quimioterapia, cuya definición más simple es la utilización de sustancias químicas, o sea, fármacos, para combatir la enfermedad. La quimioterapia de las infecciones bacterianas debe ejercer una toxicidad selectiva ante las bacterias patógenas al tiempo que debe producir los mínimos efectos posibles sobre el huésped. Por esto, el objetivo de la quimioterapia debe ser fundamentalmente ser tóxica para los microorganismos patógenos e inocua para el huésped. Esto se consigue aprovechando las diferencias entre las células bacterianas procarióticas y las células eucarióticas del huésped, en lo que se refiere a estructura y funciones. Dentro de las características bacterianas se encuentran la presencia de estructuras como la membrana citoplasmática, compuesta fundamentalmente de una bicapa lipídica. Esta constituye una barrera con permeabilidad selectiva. Y además la membrana da a la bacteria la característica de ser gram positiva o gram negativa, en dependencia de su tinción o no con este método. Además, las bacterias presentan el citoplasma, que no contiene núcleo ni mitocondrias. La energía la obtiene a través de la membrana citoplasmática, a diferencia de las células eucariotas que obtienen la energía mediante las mitocondrias por el proceso de respiración celular. El material genético bacteriano se encuentra guardado en un cromosoma. También algunas bacterias poseen otras características, como la presencia de cápsula y flagelos que permiten la movilidad. En cuanto a la clasificación de los antibióticos, existen tres formas principales de clasificarlos. Estos son por su lugar de acción, que los clasifica en fármacos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, fármacos que alteran la función de la membrana, inhibidores de la síntesis proteica, fármacos que interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos y fármacos que interfieren con la síntesis de metabolitos. También está la clasificación por su acción bactericida o bacteriostática. Y finalmente, la clasificación por su estructura química. Las dos primeras clasificaciones las estaremos desarrollando en esta clase, mientras que la última clasificación estará desarrollada específicamente en el módulo de fármacos con actividad antibacteriana. Los lugares de acción de los fármacos citotóxicos que actúan en la división celular y las diferencias aprovechables que utilizan los fármacos para distinguir entre células bacterianas y células del huésped están descritos en esta diapositiva. Uno de ellos es la pared celular de peptidoglucano. Las paredes celulares constituidas por peptidoglucano son una característica singular de las células procarióticas, no compartida con las células eucarióticas presentes en el organismo humano. Por tanto, algunos fármacos actúan a este nivel y resultan muy selectivos, como por ejemplo las penicilinas, las cefalosporinas y los glucopéptidos. Además, también está la membrana citoplasmática. Hay que tener en cuenta que las bacterias poseen por dentro de la pared celular una membrana plasmática que consiste en una bicapa fosfolipídica, al igual que las células eucarióticas. Sin embargo, en las bacterias la membrana plasmática no contiene ningún esterol, y esto origina un distinto comportamiento químico que puede ser aprovechado. Un ejemplo de esto es la acción de las polimexinas, que en el caso de los humanos se utiliza la polimexina B o colistina. En cuanto a la síntesis proteica, las diferencias que existen entre el ribosoma bacteriano formado por las subunidades 50S y 30S y el ribosoma de los mamíferos formado por las subunidades 60S y 40S
son suficientes como para que haya regiones en el ribosoma bacteriano que pueden constituir buenas dianas farmacológicas. Fármacos que se benefician de esto son los aminoglucósidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, los macrólidos y el ácido fusídico. También el genoma bacteriano presente en los ácidos nucleicos está formado por un solo filamento circular de ADN acompañado por plásmidos y no se encuentra rodeado por ninguna membrana nuclear, a diferencia de la localización intranuclear de los cromosomas de las células eucarióticas. Los fármacos pueden interferir directa o indirectamente con el metabolismo microbiano del ADN y del ARN, con la replicación y la transcripción. Ejemplos de estos son los antifolatos, las quinolonas y la rifampicina. En cuanto a la clasificación de los antibióticos por sus lugares de acción, se encuentran clasificados de la siguiente forma. Número 1. Fármacos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Entre ellos se encuentra un grupo bastante amplio de fármacos que poseen una gran importancia por la frecuencia y utilidad de su uso en la práctica clínica diaria. Entre ellos está la fosfomicina, las penicilinas, cicloserina, bacitracina, todos los carbapenémicos, las cefalosporinas con sus diferentes generaciones, los monobactámicos y la vancomicina. Número 2. Fármacos que alteran la función de la membrana. Entre ellos están las polimixinas como la colistina, está la nistatina, el anfotericin B, que es un antifúngico, y los imidazoles. Número 3. Fármacos inhibidores de la síntesis proteica. Estos fármacos deben ser diferenciados entre los que actúan sobre la subunidad 30S y los que actúan sobre la subunidad 50S. Dentro de los que actúan con la subunidad 30S están las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Y los que actúan sobre la subunidad 50S son los macrólidos, las lincosamidas y también, aunque no se menciona en la diapositiva, el cloranfenicol. Número 4. Fármacos que interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos. Acá también se hace necesario diferenciar entre los que actúan sobre el ADN como las quinolonas y sobre el ARN bacteriano como la rifampicina. Y finalmente, número 5, fármacos que interfieren con la síntesis de metabolitos. Entre ellos están los sulfamidados. También se pueden clasificar los fármacos antibacterianos en cuanto a la acción que ejercen sobre las bacterias. De esta forma, pueden ser clasificados como bactericidas, o sea, matan a las bacterias, o bacteriostáticos, es decir, inhiben el crecimiento bacteriano, pero no matan o destruyen las bacterias. Dentro de los fármacos bactericidas se encuentran los aminoglucósidos, la bacitracina, todos los carbapenémicos, las cefalosporinas, la fosfomicina, los monobactámicos, todas las penicilinas y demás betalactámicos, la polimixina B y demás polipéptidos, las quinolonas, la rifampicina y la vancomicina. Y dentro de los fármacos bacteriostáticos se encuentra el cloranfenicol, la clindamicina, eritromicina, lincomicina, nitrofurantoína, las sulfonamidas, tetraciclinas y el trimetoprim. Se debe observar que esta distinción no es absoluta, pues la capacidad de un fármaco antibacteriano para inhibir o destruir las bacterias depende de su concentración. Distinguir entre fármacos bacteriostáticos y bactericidas pocas veces es importante en la práctica clínica. La excepción es que haya que tratar a pacientes inmunodeprimidos en los que se deben usar fármacos bactericidas, pues su sistema inmunitario es incapaz de eliminar por completo las bacterias. Si un antibiótico no es eficaz frente a una bacteria, se dice que esta bacteria es resistente. La resistencia a los antibióticos puede ser adquirida o intrínseca. La resistencia intrínseca es una característica propia de cada especie bacteriana concreta. Así, los microorganismos de Pseudomonas aeruginosa han sido resistentes al tratamiento con diversos antibióticos, por ejemplo, la bencilpenicilina, la vancomicina y el ácido fusídico. En cuanto a la resistencia adquirida, se denomina así a la que se produce cuando las bacterias previamente sensibles a un antibiótico se vuelven resistentes a este.
Es importante destacar que los agentes antimicrobianos se vieron como curas milagrosas cuando se introdujeron por primera vez en la práctica clínica. Sin embargo, como se hizo evidente poco después del descubrimiento de la penicilina, la resistencia se desarrolla y atenúa el brillo de este milagro. Este significativo desarrollo siempre está presente con cada nuevo agente antimicrobiano y amenaza con el final de la era antimicrobiana. Hoy en día, todas las clases principales de antibióticos se asocian con la aparición de una resistencia significativa, que ha llevado a llamar al fenómeno de resistencia antibacteriana como la pandemia del siglo XXI. Los mecanismos bioquímicos responsables de la resistencia a los antibióticos están bien delimitados en la literatura y son los siguientes. Número 1. Entrada reducida del antibiótico en el patógeno. Esto está dado fundamentalmente en bacterias gram negativas, ya que su capa lipídica solo permite el paso de moléculas pequeñas y polares a través de las porinas. Además, estas bacterias gram negativas tienen en su pared mayor cantidad de péptido glicano, lo que hace que sean barreras más complejas y solo permiten el paso de pequeñas moléculas polares. Número 2. Aumento de la expulsión de antibióticos por bombas de flujo. Esto está dado porque existe una expresión en exceso de bombas de expulsión en la pared bacteriana. Hasta el momento se conocen 5 tipos importantes de bombas de expulsión. Un ejemplo de ello es la mutación en el gen 1 de resistencia a múltiples fármacos en el Plasmodium falciparum. Número 3. Liberación de enzimas microbianas que alteran o destruyen el antibiótico. La inactivación del fármaco es uno de los mecanismos más frecuentes, sobre todo en los aminoglucósidos y los beta-lactámicos, dado por la presencia de las llamadas beta-lactamasas. Todos los fármacos derivados de las penicilinas tienen en su estructura bioquímica un anillo beta-lactámico. Los aminoglucósidos también tienen una estructura común. Si es resistente a un aminoglucósido, es resistente a todos ellos. Número 4. Alteración de las proteínas blanco. Y número 5. Desarrollo de vías alternativas a las inhibidas por el antibiótico. En cuanto a la situación actual de la resistencia, no se puede dejar de mencionar que el desarrollo más importante de resistencia antibacteriana ha tenido lugar en grupos de estafilococos. Las infecciones por estafilococos resistentes a la meticilina se han convertido en un grave problema hospitalario, sobre todo intrahospitalario. La aparición de resistencia de los estafilococos a vancomicina también es un grave problema, ya que la vancomicina es uno de los pilares principales de tratamiento para esta infección. Además, también se ha reportado la aparición de resistencia de muchas cepas de Mycobacterium tuberculosis a muchos fármacos antituberculosos que hacen que exista la necesidad de desarrollar otros fármacos contra estos gérmenes. El principal estímulo para que se desarrollen resistencias adquiridas es la utilización de los propios antibióticos. El empleo de antibióticos ejerce una presión selectiva sobre las bacterias que estimula la adquisición de mecanismos de resistencia que le permiten sobrevivir. La resistencia adquirida a los antibióticos puede desarrollarse en las poblaciones bacterianas de muchas maneras y siempre están implicados genes que codifican el mecanismo de resistencia, pudiendo estar localizados en el cromosoma bacteriano o en los plásmidos. Una resistencia adquirida surge de novo por mutación espontánea de una bacteria o aparece por transferencia de material genético desde otra bacteria. El desarrollo de resistencia a los antibióticos es un problema clínico que supone graves restricciones en el tratamiento médico de muchas infecciones bacterianas. El Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, como se mencionó anteriormente, y algunas cepas de Mycobacterium tuberculosis son ejemplos de bacterias multiresistentes a antibióticos que ocurren frecuentemente en hospitales de todo el mundo. También existen otras bacterias que son por defecto multiresistentes. Entre ellas está la Pseudomonas aeruginosa, la Klebsiella pneumoniae y el Acinetobacter baumannii.
Como la mayoría de los fármacos, muchos antibióticos tienen efectos secundarios, algunos más graves que otros. A la hora de prescribir antibióticos, hay que hacer algunas consideraciones sobre qué antibiótico utilizar, qué vía de administración, durante cuántos días, así como algunas otras características. Los siguientes factores deben tenerse en cuenta a la hora de tratar una infección: microorganismos responsables de la enfermedad o probabilidad de que sea el responsable de los síntomas. Por ejemplo, la infección por Staphylococcus aureus de un sitio de punción en la piel. Además, la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, para elegir entre la administración oral y parenteral. Obviamente, en los enfermos más graves se prefiere la opción parenteral. También la presencia de antibiótico-terapia previa. Por ejemplo, para síntomas que no han respondido a un ciclo de 7 días de tratamiento con penicilina. La presencia de reacciones adversas o alérgicas previas a los antibióticos. Un ejemplo frecuente es la erupción cutánea tras la administración de penicilina o sus derivados. Se debe tener en cuenta también las otras medicaciones concomitantes que esté tomando el paciente en ese momento y sus posibles interacciones. Por ejemplo, la warfarina, la fenitoína y los anticonceptivos orales pueden tener algunas interacciones con algunos antibióticos. Finalmente, se deben tener en cuenta algunas consideraciones médicas de la actualidad del paciente, por ejemplo, en pacientes embarazadas o en periodo de lactancia o pacientes con insuficiencia renal o hepática. Cabe mencionar que siempre hay que intentar obtener una muestra para cultivo bacteriano antes de prescribir antibióticos, a menos que peligre la vida del paciente si se retrasa la administración de los mismos. Finalmente, los invito a revisar la bibliografía básica que acompaña al curso. En la próxima clase estaremos tocando en profundidad el tema fármacos antibacterianos.